Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, profe? Nosotros somos el equipo número 1, está conformado por Adolfo, Brenda, Quique, Sara y su servidora Chayo. Nuestro tema a tratar es la herencia y las leyes de Mendel. El hecho de que los niños se parezcan a sus padres es un ejemplo de herencia. Gracias a este fenómeno, los gatos y los perros tienen cachorros, mientras que la gente tiene bebés. En estos grupos de animales, ciertas características como rasgos hereditarios específicos de los progenitores aparecen en grados variables en los hijos. Los mecanismos de la herencia quedan englobados por el término moderno genético. Gregor Mendel nació en Austria en 1822 y después se convirtió en un monje en un monasterio en Checoslovaquia. En ese lugar le concedieron un pequeño jardín para que realizara sus experimentos con el de dolor. Los esfuerzos de Mendel por resolver los enigmas de la genética de su época tuvieron un éxito que rebasó con muchas de sus más descabelladas fantasías científicas. Y sin embargo, jamás se imaginó que había sentado los cimientos para permanecer en lo que hoy conocemos la genética clásica. Fue después de la muerte de Mendel cuando sus observaciones y teorías se convirtieron en el fundamento de aceptación de la genética moderna. En la época de Mendel se creía que las herencias eran resultado adictivo de las influencias de materia paternas, de todo modo que ocurría una mezcla de linaje similar a lo que observaba combinar pinturas. Lo que Mendel demostró fue que la herencia se basa en la interacción de factores individuales pero separables, es decir, su teoría de la herencia era de segregación particular en vez de procesos de combinación. Primera ley de Mendel. Mendel era un experto en cruzadas de plantas y logró producir variedades que generación tras generación siempre conservaban sus caracteres puros. Luego seleccionó variedades puras en cuanto a una de las 7 características que había elegido, pero 2 tipos opuestos y realizó cruzadas entre ellas. Mendel concluyó que la ley de Sagres era aplicable a los 7 caracteres contrastantes que había estudiado. Luego empezó a investigar si 2 rasgos considerados simultáneamente se heredaban en forma independiente o si había alguna influencia mutua entre los patrones hereditarios de dichos rasgos. La segunda ley de Mendel también es llamada la ley de la distribución independiente o la ley de la unidad de los caracteres. Cariotipo. El cariotipo es un esquema foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica, ordenado de acuerdo a su morfología, metracéntricos, submacéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos y acrocéntricos, y tamaño que estos caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. El cariotipo es caracterizado de cada especie, al igual que un número de cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas, 22 pares porque somos diploides, o en dos en el núcleo de cada célula, organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual, hombre XY y mujer XX. Cada brazo ha sido dividido en zonas y cada zona a su vez en banda e incluso las bandas en subbandas, gracias a las técnicas de marcado. Se determina fenotipo a la expresión del gen en un determinado ambiente. El fenotipo incluye rasgos físicos como conductuales. Es importante destacar que el fenotipo no puede ser comparado con la manifestación visible del genotipo. El genotipo es el contenido genoma específico de cada individuo en forma de ADN, junto con la variación que influye sobre cada uno,
y este codifica el fenotipo de cada individuo. Se le llama cromosoma a cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos que se organizan en la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares, mitosis y meiosis. La cromatina es un material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por el ADN asociado a las proteínas, especialmente llamadas histonas. Este material se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y se visualiza como una maraña de hilos delgados. Cuando el núcleo celular comienza el proceso de división, esta maraña de hilos inicia un fenómeno de condensación progresivo que finaliza con la formación de entidades discretas e independientes de los cromosomas. Por lo tanto, la cromatina y la cromosoma son los aspectos morfológicamente distintos de la misma entidad celular. Mendel analizó sus resultados y se percató de que un rasgo como la altura de las plantas del chícharo no apegaba a la existencia de un espectro de variables, sino que se trataba de dos clases nítidamente definidas, alta o baja. Planteó la hipótesis de que si los determinantes de los caracteres hereditarios también existían como factores individuales y separables, un factor para las plantas altas y otro para las plantas bajas, hoy en día esos factores se denominan como genes. Es un segmento de ADN equivalente a una unidad coordinadora. El gen de la estructura, o en tal caso cualquier gen, puede existir en dos o más formas alternas llamadas alelos. Por ejemplo, la altura y la cortedad de la planta. Si los dos alelos son iguales, se dice que el individuo que los posee es homocigótico. En cuanto al rasgo en cuestión, por el contrario, es heterocigótico o híbrido. Heterocigoto es un individuo diploide que para un gen dado tiene en cada cromosoma un alelo diferente que posee dos formas distintas de cada gen en particular. Cuando se dice que un homocigoto con respecto a un gen específico significa que posee dos capas idénticas de ese gen para un rasgo dado en las dos cromosomas. 2,5 y 3. Ante el hecho de que las plantas altas de la generación podrían producir plantas altas y bajas, Mendel concluyó que los individuos no tenían un solo factor para determinar de un carácter hereditario, sino un plan de ellos. Esto concuerda con las observaciones de que todos los seres que se producían sexualmente, inclusive las plantas de chícharos y el ser humano, tienen dos progenitores, cada uno de los cuales aporta un factor para determinar el carácter. Una forma de este factor, la gran estatura, en este caso, tiene a ser dominante respecto al otro. Cortedad, que se denomina recesivos, de modo que cuando los dos están presentes, solo el dominante se expresa en el aspecto físico. Fenotipo de la descendencia, lo interior explica el hecho de que la generación 1, todos los descendientes fueran altos. Sin embargo, el factor que determina que las plantas sean bajas permanece oculto en el satano genético. Los resultados de Mendel pueden explicarse si se retraen los alejos presentes en los genetos de los progenitores. Hola compañeros, a nosotros nos tocó el tema número 1 y les vamos a hablar sobre las herencias y las leyes de Mendel.
y está conformado por Adolfo, Tere, Brenda, Enrique y yo. Y el hecho que los niños se parezcan a sus padres es un ejemplo de herencia. Gracias a este fenómeno, los gatos y los perros tienen cachorros, mientras que los GNT tienen bebé. ¿Ya? Ay, que me equivoqué. Ya, pues ya. Te equivocaste desde el principio. Bueno, nosotros les vamos a hablar de las herencias y las leyes de Mendel. Y un ejemplo de herencias puede ser que los hijos tengan facciones. No, me equivoqué. Iba muy bien. ¡Ya! Otra oportunidad. ¿Por qué no me toca? Un ejemplo de herencia es cuando sus padres tienen hijos y se parecen. Que había salido el verbo. ¿Presentación? Ah. A las 500 nos va a salir. Más de la genética de su descabellada, de su... En ese lugar cuando bueno, ahí le paramos y luego decimos. Ay, no estaba grabando, mija. Ay, hubiera sido... Concluyó que la ley de... Si se cruza... ya me equivoqué. Adolfo, no me muevas la... Mendel concluyó que la ley de Sagre era aplicable a los 7 caracteres contrastantes que había estudiado. Luego empezó a investigar si 2 rasgos... Mendel analizó sus resultados y se percató de que un rasgo, como la altura de las plantas del no se apegaba a la existencia de un aspecto de valores. ¿Ya? No, Entonces, era aspecto. espectro, ¿no? Espectro. Y acá. Mendel analizó sus... Pónmela en un lado, no. Mendel analizó sus resultados y se percató de que un rasgo como la altura de las plantas del chícharo no se apegaba a la existencia de un aspecto de valores, sino que se trataba de 2 clases íntimamente definidas, alta o baja. Planteó la hipótesis de que los determinantes de los caracteres hereditarios también existían como factores individuales, inseparables. Un factor para las plantas altas y otro para las plantas bajas. Hoy en día esos factores se denominan genes. El gen es un segmento de ADN equivalente a una unidad coordinadora. El gen de la estructura, y en tal caso cualquier gen, puede existir en 2 o más formas alternas llamadas alelos. Por ejemplo, la altura y el puede existir en 2 o más formas alternas llamadas alelos. Por ejemplo, altura y cortedad de la planta. Si los 2 alelos son idénticos, ¡ay no! ¡Efa! Ya. Tú síguele. No le hagas caso a ese güey. La altura y la cortedad de la planta. Si 2 alelos son iguales, se dice que el individuo que los posee es Coto. Síguele, así como vas. homocigótico. Cigoto. Tú muy mal. No, homocigótico dice Muy aquí. mal. El hecho de que las plantas altas de la generación podían producir plantas altas y bajas, Mendel incluso estaba leyendo otro que ni al caso. Ya.